Dios les bendiga, gracias por estar nuevamente acá con nosotras en Convertidas por su palabra. Un día más que el Señor nos permite tener. Hemos orado por esta transmisión, hemos orado por cada una de las que estábamos de este lado de la pantalla. Si tú quieres reunirte con nosotras, te invitamos. Allí en la cajita de descripción está el correo, escríbenos. Estamos orando también por ti y damos gracias a Dios que nos permite estar aquí compartiendo nuevamente su palabra. Durante este tiempo hemos estado mirando, ¿verdad? Los salmos, estas oraciones que nos llevaron a través de la historia, ¿verdad? Que el pueblo judío ha estado viviendo. Y hoy vamos a tener el privilegio de tener la enseñanza por medio de nuestra querida Fabi desde el Estado de México. Este Salmo 137 en el cual se dice que posiblemente fue el último salmo que se escribió, ¿sí? Según algunos de los estudiosos han dicho que posiblemente fue el último, porque es un salmo que habla de ese regreso que ellos tienen del exilio y un salmo que yo creo que tocará nuestros corazones el día de hoy y también el tuyo y que nos hará meditar en lo que, tal y como ha sido todos estos salmos, en lo que Dios es para nosotros. Así que adelante, mi querida Fabi, gracias por estar acá. Hola, buenos días. Qué bueno que están reunidas este día para seguir leyendo la escritura, la palabra de nuestro Señor. Y el día de hoy nos corresponde leer el Salmo 137. Voy a empezar con una frase que dice un estadounidense llamado Elbert Hubbard. Él dijo, una mente que tenga capacidad de recordar puede ser algo bueno, pero la capacidad de olvidar es la verdadera muestra de grandeza. Y es que en este Salmo 137 la palabra recordar y olvidar son, se mencionan 5 veces en estos 9 versos. ¿Sí? Y pues este capítulo, perdón, muy probablemente lo escribió un judío de la tribu de Leví, que lo está escribiendo cuando están regresando, ¿verdad?, a casa desde Babilonia, por allá del año 1536 antes de Cristo. Después de este regreso, 20 años después, es cuando Babilonia es destruida. Y le voy a dar lectura al capítulo 137 y dice así. Si tú tienes tu Biblia, pues también sigue la lectura junto conmigo. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi destreza, perdón, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordar, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Y estamos viendo aquí, mis hermanas, este salmo, y podemos ver cómo el salmista pues no está solo, ¿verdad? Él está con un grupo de exiliados, pues oímos que él dice, ahí nos sentábamos, ahí llorábamos, estamos acordándonos. Entonces esto nos hace referencia a que había un grupo de
de exiliados junto con el salmista, ¿verdad? Y él en el recuerdo de lo que habían pasado en Babilonia, pues aprende algunas cosas acerca de la memoria humana. Y el punto número 1 que vamos a leer, que vamos a estudiar en este momento, es que la memoria puede abrir heridas. Cuando recordamos aquellas cosas, puede haber heridas, ¿verdad? El verso 1 lo voy a repetir y dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Sí? Nuestra memoria puede abrir heridas. Y es que cuando el salmista está diciendo, allí nos sentábamos, esta es una figura, mis hermanas, de los que hacían los judíos cuando estaban pasando, cuando estaban en un funeral. Ajá, era la posición oficial. Cuando ellos se sentaban, era la posición oficial para el luto. Y ahí ahí estaban, ¿verdad? Ellos sentándose, se sentían y actuaban como dolientes en un funeral. Cuando dice que junto a los ríos de Babilonia, nosotros sabemos que los ríos más importantes eran el río Tigris y el río Éufrates. Sin embargo, en Babilonia había una red de canales de agua que se conectaban y según los exiliados en aquel tiempo cuando estaban en la cautividad, se reunían en estas aguas, ¿sí? En estos canales porque necesitaban agua para sus rituales religiosos. Entonces el salmista se está recordando cuando estaba reunido ahí con los demás presos de Babilonia, ¿verdad? Y estaban ahí enfrentándose ellos con un dolor tremendo, recordándose de Sión y estaban pues enlutados, ¿verdad? Actuaban como dolientes en un funeral. El verso número 2 dice, sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y es que cuando ellos regresaban, ¿verdad? Cuando ellos regresaban a casa, seguramente dejaron muchas cosas atrás. Seguramente dejaron muchas cosas atrás, pero algo que no olvidaron, algo que ellos trajeron consigo, fueron sus arpas. Pero nota cómo está diciendo aquí, ¿sí? Sobre los sauces, perdón, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Aun cuando ellos trajeron estas arpas, pues las dejaron ahí por un momento, ¿verdad? Las colgaron. Y es que la música, mis hermanas, las arpas, es importantísima para la adoración del Señor. Mira, te voy a leer el Salmo 81, del verso 1 al 3. Salmo 81, si tú quieres buscarlo también en tu Biblia, en la versión que tengas, yo lo leo en la Reina Valera, y dice así, Salmo 81, versículos del 1 al 3 dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Entonces estamos viendo cómo cómo la música era tan importante para ellos, para la adoración del Señor, ¿verdad? Dice, cantad con gozo a Dios, dice, entonad canción, y dice, el arpa deliciosa y el salterio. Pero en este momento, ¿qué crees? Que ellos, aunque era tan importante para ellos colgaron su arpa en estos árboles grandes que estaban en esta ciudad. ¿Sí? Los dejaron ahí. Y el Salmo dice, el verso número 35 del libro de Job dice así, Salmo 35, 10. Dice, todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él
y al pobre, no, perdón, estoy leyendo Salmos, tengo que leer Job 35:10. Perdón, Job 35:10 dice, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? Aquí lo que podemos leer, hermanas, es que la música también era una forma de expresar el dolor y de buscar la ayuda del Señor. Pero por este momento, las arpas estaban colgadas en el sauce debido al dolor que ellos sentían. El verso número 3 dice de la siguiente manera, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y esto era una solicitud que les estaban haciendo las personas que los tenían capturados, ¿verdad? Y los exiliados estaban recordando esto, que en este tiempo sus guardianes les exigieron que ellos cantaran, les exigieron que tocaran algunas de las canciones de Sión. Y esto es un sarcasmo, mis hermanas, porque ellos sabían cómo los judíos honraban al monte Sión y solamente les estaban pidiendo que cantaran para burlarse de ellos. Porque ellos honraban la ciudad de Jerusalén y ellos se jactaban acerca de la fortaleza y de la seguridad de Sión. El Salmo 76 del 1 al 3 lo dice de esta manera. Fíjate cómo es que ellos honraban tanto a la ciudad de Jerusalén. Salmo 76, voy a leer del 1 al 3. Y dice así. El pueblo de Judá conoce muy bien a Dios. El pueblo de Israel respeta su nombre. Su templo está en Salem. Su casa está en el monte Sión. Allí destruyó las flechas encendidas, los escudos, las espadas y las armas de guerra. Pero ¿sabes qué? Por ahora, la ciudad y el templo estaban completamente en ruinas. Y en su sarcasmo, los guardias les preguntaban, ¿dónde está tu Dios, no? ¿Dónde está ese Dios que tanto exaltas? ¿Dónde está ese Dios ¿por qué no te liberó? Eran malvados estos babilónicos y se burlaban del pueblo. Y este ha sido una constante para el pueblo judío, ¿verdad? El que la gente haga escarnio y cuando están pasando por momentos difíciles, siempre preguntan, ¿y dónde está tu Dios? Voy a leerles el Salmo número 42, capítulo 3, versículo 3, que dice así, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Capítulo 42, versículo 10 del libro de los Salmos también dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome día a día, ¿dónde está tu Dios? Capítulo 115, versículo 12 dice, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Y hermana, esto es algo que no solamente les pasaba a ellos, es algo que nos ocurre todos los días a nosotros. Cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por pruebas, la gente que no conoce a Dios nos dice, ¿y dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está tu Dios? Así te hacen con el dedito, ¿verdad? Porque estás pasando por momentos difíciles y vienen y te dicen, ¿y dónde está tu Dios? Pero nosotros sabemos, hermana, que nuestro Dios está con nosotros y está en nosotros. Y eso da gran fortaleza a nuestra vida. El verso número 4 lo voy a leer y dice así.
¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Mis hermanas, los exiliados se habían negado a obedecer a cantar. Ajá. No cantaron para sus captores, pues sencillamente porque lo iban a hacer, ¿verdad? Ellos estaban pasando por momentos difíciles, ¿sí? Los babilonios querían y les decían, ¿no? Leímos que les decían, cántanos alegremente, cántale a tu Señor, canta. Pero el pueblo judío no estaba dispuesto a hacerlo porque ellos sabían que al hacer esto, lo único que estaban haciendo era entretener a todas estas personas paganas, ¿sí? Ellos no querían hacerlo. ¿Y sabes qué? Que trágicamente hoy en nuestros días, ¿sí? Hay estrellas de la música, mi hermana, que cantan para entretener a un pueblo que no conoce a Dios. Cantan himnos dedicados al Señor, donde nosotros podemos alabar su grandeza, donde destacamos sus atributos, pero para las personas que son estrellas, ¿verdad?, de la música, es solamente para entretener. Y esto es pues verdaderamente muy triste, mi hermana, porque ellos pues solamente no conocen al Señor, ¿sí? Estaría pasando como en aquel tiempo que los captores les decían, cántame, y ellos se negaron porque no querían entretener con algo sagrado a estos paganos. ¿Y qué es lo que dice Jesús acerca de esto? Acerca de cuando nosotros brindamos cosas a los que no las valoran. Voy a leer, alguien que me pudiera ayudar a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 6, por favor. Amén. Gracias. Mateo 7, versículo 6, en Reina Valera. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Gracias, Alma. Así es, ¿no? Por eso es que ellos se habían negado a hacerlo, porque no le iban a dar algo tan sagrado, algo tan importante, algo que ellos valoraban tanto a estos paganos, ¿verdad? Porque pues no lo iban a valorar y al contrario, dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Que aún a pesar de todo esto, pues los corazones de estas personas no estaban pues dispuestos, ¿verdad? No estaban listos para dar como un concierto. Ajá. Sus captores querían canciones alegres y los exiliados no estaban, pero para nada alegres en estos momentos, ¿sí? Estos habían perdido absolutamente todo. Lo único que ellos tenían y lo más importante es que ellos tenían íntegra su vida y tenían a Dios de su lado. Ajá. Y siendo personas completamente normales, así como tú, así como yo, estaban profundamente dolidos. Sus corazones estaban destrozados. Hermana, su ciudad, sus pueblos, sus casas, todo esto había sido destruido. Ajá, había sido derribado. Pero lo que es peor, hermana, ellos habían visto cómo los soldados babilónicos se regocijaban al arrojar bebés judíos contra las paredes y aplastar sus cabezas. Esto lo leemos en el último versículo de este salmo, ¿sí? El último versículo de este salmo dice, que estrellaban sus niños contra la peña, ¿verdad? Ellos habían visto cómo los bebés judíos eran arrojados en las paredes. Y sí, hermana, ciertamente los recuerdos traen dolor, ¿sí? Los recuerdos traen dolor. Y el dolor no desaparece cuando tú tratas de ignorarlo. El dolor no desaparece cuando tú tratas de enterrar el dolor. Ajá. El dolor está ahí y luego cuando tú tienes una negación, ¿sí?
de tus recuerdos, esto suele empeorar aún más las cosas. Pero el hecho de que los exiliados pudieran hablar de ello, el hecho de que los exiliados pudieran estar hablando sobre estas cosas tan dolorosas, indicaba que ellos se enfrentaban con valor y estaban aprendiendo cómo procesar este dolor de una manera madura. Y es que, ¿sabes qué, mi hermana? A los corazones rotos les toma tiempo sanar. No es cierto que tú digas, el tiempo cura todo. No es el tiempo el que cura todo, mi hermana. Un corazón roto puede ser sanado en manos de Jesús. Si tú recoges todos estos pedacitos de tu corazón y los traes delante de nuestro Señor, Él sana, Él restaura estos corazones. Mira cómo lo dice el Salmo 147, versículo 3. Clau, ¿puedes leerlo? O alguien Sí. que, Clau, por favor. Salmo 147. Sí, verso 3. Lo voy a leer en la tele. Sí, Dice, Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. amén, amén. En la Reina Valera dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Dice Clau, a los que han perdido toda esperanza. Él venda sus heridas. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18 dice, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabes una cosa, mi hermana? Nuestro Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Él se preocupa por todos aquellos que están enfrentando sufrimientos emocionales, ¿sí? Él es capaz de sanar un corazón herido. Él es capaz de restaurar un corazón roto, ¿sí? Él es capaz de llegar hasta nuestras heridas más profundas y vendarlas. Él restaura nuestro corazón, mi hermana. Y Dios está tan cercano a los quebrantados de corazón, a los que confían en Él y quebrantados de corazón. Él es nuestra fuente de consuelo, mi hermana, y Él nos da sanidad en el momento de dolor y sufrimiento. Nuestro segundo punto, mi hermanita, vamos a ver cómo la memoria puede construir el carácter. El verso número 5 dice así: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Y yo no sé si tú creas esto, mi hermana, pero a veces hay que perder cosas para apreciarlas realmente. Ese es el punto de vista de un autor. Dice, a veces hay que perder cosas para apreciarlas realmente. Y lo que estamos leyendo aquí es que los exiliados de Babilonia estaban lamentando la pérdida de todo lo que era importante para ellos. Y de pronto estaban preguntándose, ¿apreciamos realmente lo que el Señor nos dio? ¿Apreciamos que el Señor nos haya dado nuestra tierra, nuestra ciudad, el templo, nuestros hogares, nuestros hijos? Ellos estaban haciendo esta pregunta y es la misma pregunta que yo les digo en este momento a ustedes. Mis hermanitas, apreciamos lo que el Señor nos ha dado. Apreciamos nuestra casa, nuestra ciudad, la iglesia a la que vamos, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestro esposo.
le apreciamos realmente. Y mira cuando el salmista está diciendo, pierda mi diestra su destreza, ¿sí? Es esto, le está diciendo, pues que pierda la habilidad y la fortaleza que proviene de ti, si es que me olvidara de ti. Porque cuando el salmista se está refiriendo a, oh Jerusalén, se está refiriendo al Señor. El verso número 6 dice de la siguiente manera, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y podemos leer aquí que por lo menos un hombre, mi hermanita, hizo un voto, ¿verdad? Cuando estaba en el exilio. Y este voto era que siempre recordaría a Jerusalén y que la convertiría en su máxima prioridad, en la mayor alegría de su vida. Y como les decía hace un momentito, ¿verdad? Por Jerusalén, se refiere al Señor, ¿verdad? Se refiere a Jehová. Y el templo, y también se refiere al templo, a la ciudad, a su gente y al ministerio de Israel en todo el mundo. Y este salmista se está juzgando a sí mismo por su propio descuido e incluso le está pidiendo a Dios que lo castigue si no cumpliría su promesa. Le dice, mi lengua se pegue a mi paladar, ¿sí? Si de ti no me acordare. Es así como inmovilízame, ¿no? O sea, que no haya más palabras en mi boca, ¿sí? Si de ti no me acordare. Y nosotros, hermana, de repente al mirar hacia atrás, al dar un vistazo a nuestras experiencias pasadas, es importante que aprendamos nuestras lecciones, y crezcamos en un carácter piadoso. El capítulo número 90 del libro de los Salmos, en el versículo número 12, voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera. Haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Y que esta, mi hermana, sea nuestra oración. Que esta sea nuestra oración, ¿verdad? Que nosotros le podamos pedir a Dios que nos enseñe a valorar y aprovechar cada día de nuestra vida de manera sabia. Que podamos ser conscientes de la brevedad de la vida, que podamos ser conscientes de que moriremos, ¿verdad? Y que busquemos vivir con propósito y con sabiduría, ¿sí? Leíamos en el punto que estamos estudiando, ¿verdad? Que nuestras memorias puedan construir nuestro carácter. Recordemos, mi hermana, todas aquellas cosas que hemos hecho mal para no volverlas a hacer, para no cometer los mismos errores y que podamos hacer las que creamos, bueno, no las que creamos, las que sabemos que glorifican al Señor, que nos haga entender el Señor que la vida es corta y podamos vivir con sabiduría. El último punto que vamos a leer, mi hermana, es que la memoria puede estimular nuestra fe. Y estos van a ser los versículos del 7 al 9. Y estos 3 versículos han sido como un problema para aquellos que no aprenden, ¿verdad? Y es un problema para los incrédulos. Y es un arma que utilizan los enemigos de Dios y los que están en contra de la Biblia, ¿verdad? Es un argumento que ellos utilizan para atacar las escrituras, para atacar al Señor. Sin embargo, yo creo, bueno, no creo, ¿verdad? Sin embargo, comprender este pasaje y comprender todas las escrituras debe alentar al pueblo a tener fe, ¿sí?
Y de repente cuando hay momentos de agitación, en los momentos que parece que el Señor está sacudiéndolo todo, ¿sí? Nuestra memoria acerca de las Escrituras pueden hacer que nuestra fe crezca. Hebreos capítulo 12, del versículo 25 al versículo 29, le voy a dar lectura en la palabra de Dios para todos y dice así: asegúrense de no rechazar al que habla, pues los que se negaron a escucharlo cuando él les hizo la advertencia aquí en la tierra, no escaparon del castigo. Mucho menos nosotros si no hacemos caso al que nos habla desde el cielo. En ese momento su voz hizo temblar la tierra. Ahora él promete: nuevamente haré temblar la tierra, pero también moveré el cielo. Y esta palabra nuevamente, dice la Escritura, nos muestra con claridad que todo lo creado, lo que se puede hacer temblar será destruido y solo permanecerá lo que no se puede mover. Nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer tambalear. Por eso seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada. Hagámoslo con respeto y con temor, porque nuestro Dios es como un fuego que puede destruirnos. Amén. Mis hermanas, los guardias babilónicos estaban burlándose en este tiempo de los exiliados judíos. Estaban diciéndoles: ándale, canta sobre tu Dios. Les estaba diciendo que no los había rescatado a ellos ni a sus ciudades, que ahora eran un montón de ruinas. Y esto no era una cuestión política, sino era una cuestión teológica. No era una venganza personal, mi hermana, sino era un problema entre dos naciones. Y si bien Babilonia fue un instrumento, porque Babilonia fue un instrumento elegido por Dios para disciplinar a los judíos, pues ya los judíos se pasaron, mi hermana. Los judíos fueron demasiado lejos, demasiado lejos. Trataron a los judíos con una brutalidad tremenda, o sea, feo, feo, feo. Ellos abusaban de los ancianos, mi hermana. Mataron a los bebés, mataban a los niños, violaban mujeres, y los mataban así, a diestra y siniestra, ¿sí? Así. Era como algo terrible, hermana, algo terrible. Yo estuve leyendo Lamentaciones y un versículo que nos describe así tremendamente la crueldad con la que los babilónicos trataron a los judíos, la encuentras en Lamentaciones capítulo 2, versículo 20. Cuando puedas, léelo para que veas la brutalidad con la que trataban los judíos, los babilónicos a los judíos. Lo lees, hermana, por favor. Y aunque estas prácticas pudieran haber sido una parte normal de la guerra, aun pareciera que era como algo, pues, que se repetía cuando estaban en la guerra, era brutal, mi hermana. Le voy a dar lectura al segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 12. 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, capítulo 8. Versículo 12 dice de la siguiente manera. Segunda de Reyes. Dice: Señor, ¿por qué lloras? Eliseo le contestó: lloro porque yo sé el mal que le vas a hacer a los israelitas. Incendiarás sus ciudades fortificadas, matarás a filo de espada a sus jóvenes y a sus bebés, y abrirás los vientres de las mujeres embarazadas.
¿sí? Eliseo le está diciendo, yo lloro porque sé lo que vas a hacer, lloro porque sé la crueldad con la que vas a tratar al pueblo judío. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 16, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera. Marchando desde Tirsa, Manahaem saqueó la ciudad de Tifsa y sus alrededores. Escucha esto, ¿eh? Los de Tifsa se negaron a abrirle la puerta de la ciudad y Manahaem los atacó y les abrió el vientre a espada a todas las mujeres embarazadas de la ciudad. Es una crueldad tremenda, hermana. O sea, no llegaba y las mataba, ¿no? Que ya es decir mucho, si estás matando una embarazada, ¿no? Dice, les abrió el vientre a espada a todas las mujeres embarazadas de la ciudad. Babilonia llegó a un extremo de inhumanidad. No era humano lo que hacían, era una cosa horrorosa. O sea, no podemos ahorita, bueno, lo sabemos, ¿verdad? Y lo leemos y lo creemos porque es palabra de Dios, pero esto verdaderamente era inhumano. Pero ¿sabes qué? El salmista sabía por medio de los profetas que Dios juzgaría a Edom y a Babilonia. Él lo sabía, ¿sí? Y oró, estamos leyendo en los versículos, ¿verdad? Que oró al Señor para que el Señor cumpliera sus promesas, porque el salmista sabía lo que se había dicho que pasaría con Edom y con Babilonia. Y si tú quieres leer lo que se dice de Edom, yo te pido que leas Isaías 63, del versículo 1 al 6, Jeremías 49, Ezequiel 25, de los versos 12 al 14, que leas el libro de Abdías y que leas, mi hermana, el futuro de Babilonia. ¿Y qué crees que el salmista sabía lo que le pasaría? El salmista conocía estas escrituras y le pidió al Señor que lo cumpliera en su propio tiempo. Solamente de los versos que te leí, solamente vamos a leer Jeremías 51, versículo 56, el libro del profeta Jeremías, y dice así el versículo 56. Lo voy a leer en la PDT. Dice, llega un destructor contra Babilonia. Sus guerreros serán castigados y sus arcos serán destruidos, porque el Señor es un Dios que le da a cada cual su merecido. Y leíamos en el punto que estamos leyendo, ¿verdad? Que la memoria puede estimular la fe. El que nosotros conozcamos y tengamos en nuestra memoria la palabra del Señor, esto estimula nuestra fe. El que creamos en sus promesas nos alienta para saber que si estamos pasando por dificultades, el Señor hará lo bueno para mi vida. Y eso estimula nuestra fe. Y el salmista estaba confiado porque sabría que el Señor le daría a cada cual su merecido. Y mi hermana, y es que el pueblo judío no fue el que castigó a Babilonia, ¿no? Fue el mismísimo Dios de Israel el que lo hizo, el que contestó sus oraciones y reivindicó a su pueblo. La carta a los romanos, la carta que Pablo escribe a los romanos en el capítulo número 12, versículo 17. Te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos y dice así: no devuelvan mal por mal, preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien.
Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Queridos amigos, les dice Pablo, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios lo castigue, porque así está escrito. Yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Y fue lo que pasó, ¿verdad? Fue lo que pasó, fue lo que el salmista conocía. Versículo 20 dice, y también, si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. De esta manera le harás sentir vergüenza. No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. Un día, mi hermana, un día el Señor reivindicará a su iglesia y castigará a los que la han perseguido y a los que han asesinado a sus siervos. Y por último, hermana, pues leemos aquí en el versículo, ya perdí mi versículo. Aquí leemos que dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. En este versículo, mi hermana, la palabra dichoso no es esta palabra que nosotros entendemos como feliz, no es esta palabra que nosotros entendemos como doblemente feliz, porque no nos sonaría, ¿verdad? Que dijera doblemente feliz el que tomare y estrellara a tus niños contra la peña. En esta palabra, en este versículo, la palabra dichoso únicamente se refiere a que el salmista lo que está diciendo es, bienaventurados los que hacen justicia. Este es el sentido de esta palabra dichoso. Y pues este es el final de este Salmo 137. Si tú tienes alguna sugerencia o alguna duda, pues ya sabes que lo puedes dejar en tus comentarios. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Gracias, mi querida Fabi. Gracias por este recordatorio, ¿verdad? De cómo tenemos en la memoria cosas que nos siguen hiriendo y cómo a través de hoy esta enseñanza hay algo que me encantó, que dice que ellos no habían olvidado sus arpas, ¿no? Porque sabían que ellos daban esa adoración al Señor siempre, ¿verdad? Pero no estaban en un momento de adorar al Señor y posiblemente nosotros estemos pasando por alguna situación en la que no estamos, ¿verdad? Quizá para como poner un cántico y entonar. Pero me encantó esto que decía que no debemos olvidar tener un corazón de adoración pese a lo que estemos atravesando. ¿Sí? Quizás no vamos a estar entonando cántico, pero sí tener ese momento de adoración en nuestro corazón, pese a la tristeza o a la aflicción que podamos pasar. De saber que la adoración es sagrada, ya que es para el verdadero Dios, ¿sí? No nada más como estos que, como decía Fabi, cantan porque sí. Y y dejar ese corazón, si tu corazón está herido, como decía el salmista y como nos refería Fabi el día de hoy, si tú crees tener tu corazón hecho pedazos, tráelo a las manos de Dios y Él puede restaurar tu corazón y puede sanar esas heridas y puede ayudarte a entonces desarrollar un carácter piadoso que le glorifique y le honre por lo que Él es, a pesar de lo que podemos estar pasando y apreciar lo que Él nos ha dado. Y quizás, ¿verdad? Estemos por un momento en el que digamos, bueno, pues me está oprimiendo, esto me está ahogando, pero recordemos, traigamos a la memoria, dice, ¿sí? Esas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Y sabes cuál es la principal que ha hecho Él por nosotras? El darnos la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Así que, bueno, que esto que dice su palabra
estimule nuestra fe. Por eso, te invitamos a que te reúnas con nosotras. Es muy importante que escudriñemos las escrituras, que las memoricemos, que las recordemos, porque eso va afirmando cada vez nuestra fe. Y bueno, que a pesar de lo que atravesemos, al recordar la palabra, al recordar las promesas de Dios, sabemos que Él es un Dios que cumple sus promesas, como lo vemos en el Salmo de hoy. Él dio el pago a aquellos que a pesar de que Él los tomó para corrección de su pueblo, al final Él es el que da el pago a estos sanguinarios babilónicos, y como Él lo dijo desde un principio, Él guardaría a Israel hasta el día de hoy. Lo mismo para con nosotros. Así que muchas gracias por estar acá. Gracias, mi querida Fabi, por esta hermosa enseñanza. Dios les bendiga. Gracias a cada uno de los lugares que nos están mirando. Mandamos besitos. Extrañaba mandarles besitos. Muchas gracias por estar acá. Dale manita arriba. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana con el precioso Salmo 138. Dios les bendiga.